Muy buenos días, saludos por acá, su amigo Amosio de la Costa. Y vamos a continuar, esta es la segunda parte de lo que es la evidencia interna. Estamos hablando de Apocalipsis y estamos en esta miniserie que se llama Recomendaciones Hermenéuticas Esenciales para entender, en este caso, la datación de Apocalipsis. Ya vimos por allá la condición histórica de las iglesias de Asia Menor en el siglo I, en el tiempo en el cual se escribe Apocalipsis, y vemos también la referencia que se hace al templo en Apocalipsis, lo cual nos muestran estos dos puntos: que Apocalipsis no pudo haber sido escrito antes, perdón, no pudo haber sido escrito después del año 70, sino necesariamente antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. En esta ocasión vamos a hablar de dos puntos más que tienen que ver con la gran ramera y la bestia de Apocalipsis, pero ojo, no vamos a hacer una interpretación por acá populista, futurista y que más que nada parecen películas de ciencia ficción. No, vamos a hacer una interpretación exegética. Acuérdense que nuestra meta es la escatología exegética. Así que vamos para allá. Antes de iniciar, hacemos un breve recordatorio. En la cápsula anterior leímos esto de Orellana, que nos dice: hay varios indicadores que sugieren que esta profecía, es decir, Apocalipsis, fue escrita antes del año 70. Y nos coloca por acá 4 indicadores que se encuentran dentro del libro de Apocalipsis. Ya hablamos de los 2 primeros y ahorita vamos a hablar de los últimos 2. El juicio a la ciudad de Jerusalén y Nerón imperando en Roma. Así que vamos para allá. Hablemos entonces del juicio de la gran ramera, que dicho sea de paso, es Jerusalén. Porque en el antiguo pacto se entendía que Israel era la esposa de Dios y que Dios, en un sentido espiritual, por supuesto, y que Dios era el Adonai, era el esposo, era el Señor de Israel. Es decir, que Dios tenía un pacto, una relación de pacto con Israel, y esto se entendía en una relación como si fuese una relación de pacto matrimonial, a tal punto que cuando el pueblo de Israel iba tras otros dioses, se le consideraba, por supuesto, un pecado de adulterio. Ahora, el libro de Apocalipsis no puede estar dirigido y ni puede hacer referencia a ningún otro pueblo que no sea Israel, por supuesto, porque era el único pueblo que tenía una relación de pacto con Dios. Comencemos entonces. El libro de Apocalipsis describe el juicio a la ciudad de Jerusalén del primer siglo por motivos de retribución y cierre del antiguo pacto. Esto es importantísimo. Acuérdense, cuando llegaría el Mesías, se instituiría un nuevo pacto y comenzaría la era mesiánica, o como se menciona en los evangelios, comenzaría el reino de los cielos o la era de la iglesia, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no? El libro de Apocalipsis describe el juicio a la ciudad de Jerusalén por motivos de retribución y cierre del antiguo pacto. En Apocalipsis se habla del juicio que viene hacia el pueblo que ha transgredido el pacto, y se habla del cierre del antiguo pacto y por lo tanto de la inauguración del nuevo pacto, que también está entendido en parámetros o en términos de una boda. A eso se refieren las bodas del Cordero. Ahora, ¿quién es la gran ramera de Apocalipsis? Pues fíjense que no puede ser otro pueblo que no sea Israel. Apocalipsis 17:1 dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera. Pero ¿quién es la gran ramera? Veamos en el mismo capítulo, pero versículos 6 y 7 dice: vi a la mujer embriagada, a la gran ramera, con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Esto es importante porque, como vimos en la cápsula anterior, cuando se escribe Apocalipsis todavía hay reminiscencia y todavía se percibe esa persecución por parte de los judíos a la iglesia. Y esto sucede precisamente en un contexto primitivo y antes, por supuesto, de la caída de Jerusalén, ¿sí? Entonces, dice que esta gran ramera está embriagada de la sangre de los santos y está embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, que la primera persecución que sufrió la iglesia no fue por Roma, fue por los propios judíos
tenemos el ejemplo de Pablo. Es decir, que los mártires de Jesús al inicio fueron víctimas del pueblo judío, ¿sí? El propio Jesús muere a causa de los religiosos del primer siglo, cuando ellos mismos dijeron, ¿verdad?, que caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos, negando incluso a Jesús como rey, diciendo no tenemos otro rey que el César. ¿Sí? Y Apocalipsis 18:24 dice, y en ella fue hallada, en la gran ramera, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Por supuesto, no está hablando de toda la tierra como globo terráqueo, sino cuando se menciona tierra, es la tierra en la cual el pueblo de Israel habría de entrar, la tierra que recibió por posesión de pacto, es decir, Palestina, ¿sí? O Canaán, la antigua Canaán. Y solamente Israel pudo haber sido la gran ramera porque ningún otro pueblo mató a sus profetas, sino que Israel, por supuesto. El juicio de la gran ramera, aquí hay unos indicadores de tiempo, los indicadores de tiempo de Juan, de cuándo habría de suceder. De esto ya hablamos, ¿sí? Que la profecía de Apocalipsis apuntaba a que su cumplimiento debería ser pronto. Era algo que iba a suceder en breve, ¿sí? Y ahí están todas las evidencias, desde el inicio de Apocalipsis, Apocalipsis 1, hasta el final, Apocalipsis 22. Ahora, los indicadores de tiempo de Jesús también son importantes y por acá voy a colocar una cita de Mateo 23 que dice, dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Acuérdense, esto es lo que encontramos en Apocalipsis. Colmen también ustedes la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo se escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, miren, dice Jesús, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Jesús está confrontando a su audiencia judía. Dice, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, de lo que estaba diciendo Apocalipsis, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar. De cierto os digo que todo esto recaerá sobre esta generación. O sea, Juan en Apocalipsis dice, esto debe suceder pronto. Que dicho sea de paso, no es Juan, es el propio Jesús diciéndolo a Juan. Y ahora, cuando vamos a los evangelios, particularmente Mateo, en esta ocasión, Jesús dice, todo esto, es decir, porque ustedes llevan la culpa de haber matado a los profetas y que aún todavía van a matar y a perseguir a los que creen en mí, todo esto va a suceder, este juicio que viene sobre ustedes y recaerá en esta generación. Es decir, que Apocalipsis no tiene o no debería tener un cumplimiento 2000, 4000 años después, sino en la generación en la cual Jesús habló. Y que dicho sea de paso, así se cumplió en el año 70. Una generación, 40 años exactamente, del año 30 al año 70, 40 años. Recordemos que el ejecutor del juicio en Apocalipsis es el mismo que habló en los evangelios, ¿sí? Que es Jesús. Fíjense cómo dice, y esto ya lo vimos en una cápsula anterior, que en Lucas y en Apocalipsis 6 y Lucas 23 hay una referencia de lo mismo, del mismo tema. Jesús dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los montes, cúbranos. Esto mismo es lo que dice Apocalipsis 6. Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, que el que emite el juicio en Apocalipsis es precisamente Jesús. ¿Y sobre quién caía este juicio? Jesús mismo lo dijo en Lucas 23. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Es decir, que el juicio vendría sobre Israel, el Israel apóstata, por supuesto, del primer siglo. Veamos ahora el último punto, que es el caso de Nerón o la bestia de Apocalipsis. Esto es fácil de entender. El número de la bestia que en Apocalipsis se menciona, Apocalipsis 13:18, es 666. Pero,
que en realidad es 666, que es la suma de la expresión Nero Kaiser o Nerón César, es la suma que en una totalidad da 666, porque recuerden que en este tiempo las letras no solamente representaban eso, letras, sino que también cada letra representaba una cantidad o un número, ¿sí? Por lo tanto, hablando de Nerón, 666, habla precisamente de Nerón, que era el que estaba imperando como rey en el tiempo que se escribió Apocalipsis. Ahora, fíjense cómo dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga debe quedar solo por un breve tiempo. La lista de reyes de Apocalipsis 17 indica que la línea de los emperadores romanos comienza con Julio César. Esto lo confirma Suetonio en la vida de los 12 Césares. Parece claro que el libro debe fecharse en el reinado de Nerón antes de su muerte en junio del 68. Es interesante que Nerón muere en el 68 y cuando se escribe Apocalipsis, Nerón estaba reinando. Es decir, que la datación de Apocalipsis tiene que ser, por supuesto, antes del año 70. Para confirmar esto, también Flavio Josefo, él confirma de que precisamente el primer César, como lo mencionamos acá anteriormente, que es Julio César y el segundo es Augusto, también lo menciona Flavio Josefo. Eso lo estoy tomando de este libro que también es una chulada y recomiendo, que es el Apocalipsis de Juan, que es del pastor Gilberto Rufar. ¿Sí? Entonces, este es el testimonio flaviano y también tenemos el testimonio de Suetonio, que ellos confirman precisamente que el primer César es Julio César, el segundo es Augusto, el tercero es Tiberio, el cuarto es Cayo, el quinto es Claudio y por supuesto el sexto es Nerón, como lo dice acá. Son 7 reyes, 5 han caído y uno es. ¿Sí? El que estaba en ese momento era Nerón. En conclusión, y ya vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto hasta este momento: la condición histórica de las iglesias de Asia Menor, la mención de los discípulos, la persecución por parte de los judíos, la influencia judía dentro de las iglesias de Asia Menor, nos llevan a una datación temprana de Apocalipsis, por supuesto. Número 2, la referencia al templo, asumiendo que no ha sido destruido aún, también nos lleva a una datación temprana. Número 3, el juicio de la gran ramera por motivos de juicio y cierre del antiguo pacto, respetando los indicadores de tiempo. Esto es importante, respetando los indicadores de tiempo, tanto por Apocalipsis, que son indicadores de tiempo dados por Jesús, como los indicadores propios que da Jesús en los evangelios. Esto nos lleva a una datación temprana, antes del año 70. Porque Jesús dice, esto sucederá en esta generación, y vemos un montón de gente diciendo, no, Apocalipsis se cumplió en el siglo XVII, en el siglo XIX, y algunos creen que ni siquiera se ha cumplido todavía. Hágame usted ese favor. Número 4, el caso de Nerón, el número de la bestia, el sexto rey en Apocalipsis y el testimonio flaviano nos llevan al reinado de Nerón como el emperador actual al tiempo de escribirse el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, todas estas evidencias internas nos llevan forzosamente a sostener que el libro de Apocalipsis tuvo que ser escrito antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Tuvo que haber sido escrito antes del año 70. ¿Por qué? Porque el propio contexto del texto nos los indica. ¿Sí? Esto se llama analogía de la fe. Dejamos que el texto interprete al texto. Bueno, eso es todo, y en la siguiente cápsula por ahí les voy a tener una sorpresita, un top 7 acerca de libros básicos que deberíamos tener para poder interpretar correctamente Apocalipsis.